Desde esta hora comienza la transmisión de la Santa Misa, presidida por el Padre Rubén Reyes, desde la parroquia Cristo Rey de Judivana. Bienvenidos. Intenciones para la Santa Misa de hoy, viernes 23 de abril. Para que Dios en su inmensa bondad y misericordia le conceda la pronta recuperación y salud a nuestros hermanos Ani Oralia Rodríguez Luque, Lucelis del Valle Rodríguez Luque, Germán Patiño Freites, Doctor Iskander Marín, Alejandro Betancourt, William Betancourt, Rosalba de Betancourt, Denise Ortiz, Peggy Gil de Borges, por todos nuestros sacerdotes enfermos y por todos nuestros sacerdotes afectados por el COVID-19, por todos los enfermos que padecen cáncer y por todos los enfermos de COVID-19, para que Dios en su inmensa misericordia reciba en su reino y les conceda descanso eterno a nuestros difuntos. Juan Cristóbal Ocando Henrich, en su 9º día de novenario. Nerio Armando Soto Rojas, en su 9º día de novenario. Alfonso Rafael Botero Torres, en su 7º día de novenario. Sacerdote salesiano Luis Verdequia, en su 7º día de novenario. Sacerdote salesiano Bruno Maciero, en su 7º día de novenario. Laura García, en su 4º día de novenario. María Rosaura Salcedo Cordero, en su 2º día de novenario. Marcos Saer, en su 1er día de novenario. Por todas las almas de los fallecidos por COVID-19, por todas las almas del purgatorio, las más olvidadas y más necesitadas de oración. Hermanos que nos siguen a través de las redes sociales del Ministerio de Artes Cristo Rey, sean todos bienvenidos a esta Santa Eucaristía en este viernes de la 3ª semana de Pascua. Hoy somos invitados a escuchar la voz de Jesús, a renacer de ese encuentro con Jesús y a transformar nuestra vida. No hay otro camino. Solo el encuentro con el Señor cambia nuestro corazón y nuestra vida. Solo Él es capaz de hacernos nacer de nuevo a una vida nueva y solo Él es capaz de alimentar esa vida en nosotros. Iniciemos esta Santa Eucaristía recibiendo a nuestro celebrante, nuestro párroco presbítero Rubén Reyes. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Den al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria, a una voz canten un himno al Señor. Buenos días, hermanos, hermanas, y bienvenidos a este encuentro con el Señor. Gracias por seguirnos a través de la plataforma del Ministerio de Artes Cristo Rey. A todos ustedes que están en casa, que el Señor nos llene de esperanza en estos tiempos de prueba. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la paz, el amor y la misericordia de Jesucristo el Señor, pan de vida y bebida de eterna salvación, estén siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu.
un corazón arrepentido y humillado, tú, Señor, no lo desprecies. Pedimos perdón al Señor por nuestros pecados para poder participar dignamente de estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que ya que nos has dado la gracia de conocer la resurrección de tu Hijo, nos concedas también que el Espíritu Santo con su amor nos haga resucitar a una vida nueva. Por Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos narra la conversión de Saulo, perseguidor de los cristianos. Su encuentro con el Señor transforma radicalmente su vida a una vida nueva, naciendo de esta forma Pablo, el gran apóstol de los gentiles. Luego, el Evangelio de San Juan nos presenta a Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm, donde afirma que Él es el pan vivo, muy superior al antiguo maná del desierto, que garantiza la vida eterna, anticipando así el gran misterio de la Eucaristía. Prestemos atención. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Saulo, amenazando todavía de muerte a los discípulos del Señor, fue a ver al sumo sacerdote y le pidió para las sinagogas de Damasco cartas que le autorizaran para traer a los presos a Jerusalén a todos aquellos hombres y mujeres que seguían la nueva doctrina. Pero sucedió que cuando se aproximaba a Damasco, una luz del cielo lo envolvió de repente con su resplandor. Cayó por tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? La respuesta fue: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban en el viaje se habían detenido, mudos de asombro, pues oyeron la voz, pero no vieron a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía abiertos los ojos, no podía ver. Lo llevaron de la mano hasta Damasco y ahí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías, a quien se le apareció el Señor y le dijo: Ananías. Él respondió: aquí estoy, Señor.
el Señor le dijo: ve a la calle principal y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso, llamado Saulo, que está orando. Saulo tuvo también la visión de un hombre llamado Ananías, que entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías contestó: Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y el daño que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para poner presos a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: no importa, tú ve allá, porque yo lo he escogido como instrumento, para que me dé a conocer a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi causa. Ananías fue allá, entró en la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Saulo, hermano, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me envía para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas se le desprendió de los ojos y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Luego comió y recuperó las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos en Damasco y se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús era el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos, que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. Porque grande es su amor hacia nosotros, y su fidelidad dura por siempre. Que aclamen al Señor todos los pueblos, aleluya. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí.
Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nosotros escuchamos un encuentro personal con el Señor Jesús. Saulo, en medio de su pecado, en medio de sus debilidades, se encuentra con el Salvador, con Cristo Jesús. Y al mismo tiempo, cuando cae en la ceguera, no solo se refiere a una ceguera física, sino a la ceguera espiritual de no querer contemplar al Cristo vivo que habita en él. Es la forma más clara de entender que el sentir que estamos necesitados, apartándolo de la arrogancia, por un lado, de la soberbia espiritual. Saulo, formado de las mejores filas en la cual estaba formado por Gamaliel, era erudito del momento, quiere buscar una razón a cada una, o una justificación, buscando respuestas desde la razón y no desde la fe, desde el encuentro personal con el Señor. Cristo Jesús, el Señor, se le presenta y le dice con voz potente, en medio de su caída, Él representa el pecado. Cuando caemos en el pecado siempre surge una voz que nos llama a pensar y a reflexionar. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Jesús le responde, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Levántate. Hoy nosotros también tenemos que levantarnos nuestros pecados para recibir la fuerza que nos da el poder del Espíritu Santo a través del bautismo. Y vemos nosotros como Ananías, también este profeta que recibe la visión y la misión de bautizar a Saulo, para que Saulo sea ese instrumento de evangelización, ese instrumento del Evangelio de Cristo. Ay de mí si no evangelizo. Interesante cómo el Señor escoge a Saulo, lo llama, se encuentra con él y encuentra la conversión. Todos nosotros estamos necesitados de ese auténtico encuentro con el Señor para dar significativamente ese paso, levantar nuestros pecados para alcanzar la conversión, encuentro vivo con el Señor. En el Evangelio de hoy se recobra también el mayor interés, con mayor énfasis. Yo soy el pan, yo soy el pan de vida. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nosotros, de una manera especial, recordemos cuando hicimos nuestra primera comunión, qué sentimientos brotaron aquel primer momento, aquel instante cuando éramos niños. En mi corazón había un gozo, una alegría plena de encontrarme con el Señor. En medio de esa alegría, en medio de ese gozo que estamos recibiendo aquel instante cuando nos acercamos a la primera comunión, nos acercamos al banquete del amor. Su signo sobre mí es amor. Él nos invita siempre al banquete de la salvación. Y cada vez que nosotros los cristianos celebramos la Eucaristía, celebramos el centro y el culmen de nuestra vida cristiana, porque cada vez que comemos este pan y bebemos este cáliz, anunciamos y proclamamos la venida gloriosa del Salvador Jesucristo. En la iglesia, en nuestra iglesia, la riqueza que tiene la iglesia es la Eucaristía. En medio de esta pandemia nosotros estamos celebrando, aunque 2 o 3 o 4 desde la distancia, desde estos nuevos aerópagos como son las redes sociales, pero importante es abrir el corazón a Cristo, contemplarlo a Él. La palabra es ese pan que alimenta,
que nutre nuestra vida. El pan eucarístico también, que es el que nos da fuerza para avanzar, porque no podemos avanzar con hambre, no podemos avanzar en medio de la sequía, en medio del dolor, en medio de la prueba. El Señor se muestra como ese pan auténtico de vida eterna. En la iglesia y a través de la iglesia son muchos los testimonios de hombres y mujeres que han amado la Eucaristía y han vivido por la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de nuestra vida. El cardenal Mantoan, en su momento, en medio de la persecución, en medio de la cárcel que experimentó aquel gran obispo, hombre de Dios, celebrando en la celda antes de irse, cuando lo llevaron a la cárcel, hizo una nota a sus fieles: por favor, envíenme el medicamento para el estómago. Y le enviaron el vino y también le pudieron enviar las hostias pequeñas para celebrar. Interesante la vida del cardenal Mantoan, que pudo celebrar la Eucaristía sin cáliz en la celda. Con sus manos solamente se convirtieron en un pequeño cáliz. En su celda, con un poquitico de vino y unos pedacitos de hostias, partículas, celebraba la Eucaristía. Y en las noches se reunía con los que compartían las celdas con él para adorar a Jesús, y pudo al mismo tiempo convertir a los que estaban allí. La Eucaristía es el centro de nuestra vida. A Él, a Jesús, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu del Señor nos resucita a la vida nueva. Oremos pues para que en todo momento nos dejemos conducir por Él. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la Santa Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Carlos Alfredo y por todos nuestros sacerdotes, para que por medio de su ministerio nos guíen a ese encuentro vivo con Jesús, pan de vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos enfermos, por los médicos y todo el personal dedicado al cuidado de los enfermos, para que en el Señor encuentren la paz y la confianza para superar este difícil momento. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros seres queridos difuntos, que has llamado de esta vida a tu presencia, en especial los encomendados al inicio de esta Santa Eucaristía, para que gocen de la luz y la paz eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros y por todos los que nos siguen a través de las redes sociales del Ministerio de Artes Cristo Rey, para que siempre busquemos a Jesús, escuchemos la llamada de conversión y el compromiso evangelizador. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas las intenciones colocadas al inicio de esta Santa Eucaristía y todas las que guardamos en nuestro corazón, que siempre confiemos en el acto supremo del amor de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escúchanos, Señor Todopoderoso, y haz que resucitados también nosotros por el Espíritu a una vida nueva, podamos crecer siempre en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos nuestros gozos, alegrías y esperanzas. Recibe, oh Dios, el pan que presentamos, luego será el cuerpo de Jesús.
Dios, el vino presentado, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón, nuestra oración y nuestro corazón. Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Padre, estos dones que hemos preparado para el sacrificio eucarístico y transforma toda nuestra vida en una continua ofrenda por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna. Las puertas de los cielos han vuelto a abrirse para que los que creen en Él, ya que en su resurrección murió nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Alabado sea por siempre, Señor Jesús, tú eres el pan vivo bajado del cielo. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, manifiesta tu amor. Gracias, Señor Santo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos,
y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se unieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como el Padre, mi amor, yo os he amado, permanecer en mi amor, permanecer en mi amor. Si guardáis mis palabras, os amar, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas
y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía, celebrada como memorial de tu Hijo, nos haga progresar en el amor por Jesucristo nuestro Señor. El que come de este pan vivirá por mí, dice el Señor. Manifestamos nuestra confianza a la Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Viva Cristo, viva el Rey, viva Cristo Rey. Viva Cristo, viva el Rey, viva Cristo Rey. Viva Cristo, viva el Rey, viva Cristo Rey. Viva Cristo, viva el Rey, viva Cristo Rey.